una graduada en psicología social dentro del desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios dentro de la empresa cliente. ¿Cuál es su tarea y cuál es su preparación? ¿Cuál es el enfoque que le da? Bueno, desde recursos humanos y de psicología social, una empresa porque está conformada por personas. Evaluar a las personas no es una evaluación de competencias como habitualmente se dice, sino es diagnosticar su capacidad de aprendizaje, su integración y su formación también. Pero fundamentalmente toda empresa que, como dije, está conformada con personas, conforman un grupo o grupos y grupos que interactúan entre sí. En cada grupo hay una vinculación, una manera de vincularse, una forma de trabajar, roles que cumplir. O sea, siempre hay un líder, siempre hay un portavoz, siempre hay un saboteador, y la manera de vincularse eh, es determinante. El objetivo es llegar a la tarea. Bien, para nosotros la tarea es desarrollar nuevos negocios para nuestro cliente. Para eso interactuamos justamente con sectores muy diversos, como es la gerencia administrativa, la gerencia financiera, la gerencia de producción. Y lo que supuestamente deberíamos lograr es que estos equipos que están habitualmente separados, en algunos puntos trabajen de manera conjunta. ¿Usted nos ayuda a poder pulir esto? Y ¿Cómo lo hace? esa es la idea. Eh, los grupos operativos se centran en la tarea. Y los grupos que, como dijo, en la empresa está conformada por distintos grupos, tienen que aprender a interactuar. Aprender a interactuar es no solamente el lenguaje, que es lo que usamos, usamos conductas, usamos un montón de cosas al vincularnos. Permitir construir un código común de comunicación, sano, viable, sin confrontación, con capacidad de escucha y con capacidad de realización. Bien. Ahora, la cuestión que se nos plantea a menudo, estoy pensando en voz alta, es que hay mucha resistencia en cuanto a que a menudo estamos proponiendo tareas nuevas para gente que está acostumbrada a hacer siempre lo mismo. ¿Sí? Al desarrollar un producto nuevo, obligatoriamente esas tareas varían. Para usar un ejemplo sencillo, si es una fábrica de relojes, están acostumbrados al reloj con una esfera de 60 milímetros y van a tener que empezar a trabajar con las mismas máquinas, porque nosotros no proponemos obligatoriamente cambio de máquina, con las mismas máquinas, pero graduarlas, regularlas, ponerlas a punto para trabajar 60 milímetros. ¿Ustedes nos pueden allanar el camino para ese problema? Y sí, lo que pasa es que frente a una propuesta distinta, todos tenemos una resistencia al cambio, basados en dos miedos más básicos, que es miedo a la pérdida y miedo al ataque. Son miedos que tenemos todos, en mayor o en menor medida. Trabajar y sortear esos miedos es lo que nos permite incorporar o desarrollar tareas nuevas, romper con estructuras, animarse a aprender. Aprender es todo el tiempo ir cambiando también. No porque sí, sino porque la vida nos exige un cambio. El aprendizaje es justamente eso, adaptarse activamente al cambio. Bien, esto empieza, supongo, desde el dueño de la empresa propiamente dicho, porque cuando nosotros presentamos un proyecto de nuevo negocio que fue evaluado desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de las ventas posibles y de las necesidades del mercado, el que toma la decisión final de si ese proyecto se va a transformar en una realidad es el titular de la empresa. Ustedes durante un periodo pueden colaborar a que se puedan pulir las fricciones que haya, porque a lo mejor el titular decide aprobar el proyecto nuestro,
pero sus cuadros medios no lo siguen o no lo acompañan en esa decisión. Bueno, y el titular seguramente, y debe haber pasado en empresas, también es resistente al cambio. Si logra vencer y quiere, creo que ustedes lo llaman cintura, la flexibilidad, la flexibilidad como se llamen habitualmente en esas áreas, cuando logró convencerse y animarse a incorporar otra línea de productos o cambiar el giro de negocio, si los mandos medios, los cuadros medios no lo apoyan, pues hay un problema de comunicación y no solamente de vínculos, sino también de comunicación. Hay ruido, que llamamos ruido, no solamente al ruido externo, sino hay problemas en el lenguaje, en lo que uno interpreta y en lo que el otro decodifica. Limar eso, y a veces cuando un mando medio se planta en un no, pues hay que averiguar por qué se planta y cuáles son sus dificultades para integrarse. Si cada uno actúa como un individuo cerrado sobre sí mismo, no hay empresa que pueda funcionar. Sí, en realidad, en la experiencia nuestra, funcionan sobre la base de una rutina. El problema verdadero, y es ahí cuando recurrimos a usted, el problema verdadero se produce cuando se introducen cambios en esa rutina y en la dinámica que ya tienen, por así decir, ejercitada. Entran en una dinámica nueva. Por citar un caso concreto, el vendedor, porque ya estamos hablando de producto únicamente, pero también desarrollamos segmentos de mercado. El vendedor se encuentra con un cliente que no es el habitual. El vendedor ya consolidado siente que domina el mercado de las ferreterías. Pero resulta que el producto nuevo lo obliga a ir a la casa de accesorios para baño, que no es igual que una ferretería. Se encuentra con interlocutores con los cuales se siente inseguro porque son nuevos. ¿Cómo pasa en esa etapa? Está ligada a la anterior, a la resistencia al cambio. La rutina habitual que desarrollamos, eficaz o ineficaz. Pero cada uno tiende, no importa el nivel jerárquico, a pegarse a una rutina en el que se siente cómodo y seguro. Cuando esa rutina se rompe, va a haber en algunos casos hay muchísima resistencia, en algunos casos no se puede vencer esa resistencia, en la mayoría de los casos sí. ¿Por qué? Porque es la capacidad de aprender, la capacidad de aprendizaje. Si no hay cambio, no hay aprendizaje. Si no hay una adaptación activa a la realidad, a un nuevo proyecto, a una nueva forma de hacer las cosas. Yo lavo el piso de determinada manera, me enseñan otra forma. Si la niego, no aprendo. Y no aprender es un síntoma de enfermedad, es una falta de crecimiento, es pasividad. Y todo aquello que sea pasivo va a tender a quedarse quieto, plafoneado, bajo, sin una productividad adecuada. Bueno, es justamente el motivo por el cual en general nuestros clientes nos convocan, nos llaman, para salir de ese estado de confort, de comodidad y llevar a la empresa a crecer de nuevo. Espero que puedas colaborar con nosotros en el futuro. Tenemos varios proyectos en cartera, así que cuento con la ayuda profesional en el área que te compete y bueno, poder sacar adelante los proyectos que tenemos en cartera y que no quede nada más que una carpeta de proyecto no realizado. Me encantaría, y yo creo que todos tenemos esa capacidad de aprendizaje. Hay que copensar con el otro y ayudar a sacar estas trabas que nos impiden realizar, insisto, la tarea económica, sí, en el caso de empresas, y
sea cual sea, los cambios generalmente nos ayudan a crecer. Bien, su tarea y cuál es su preparación, cuál es el enfoque que le da. Bueno, desde recursos humanos y de psicología social, una empresa, ¿por qué está conformada? Por personas. Evaluar a las personas no es una evaluación de competencias como habitualmente se dice, sino es diagnosticar su capacidad de aprendizaje, su integración y su formación también. Pero fundamentalmente toda empresa que, como dije, está conformada con personas, conforman un grupo o grupos, y grupos que interactúan entre sí. En cada grupo hay una vinculación, una manera de vincularse, una forma de trabajar, roles que cumplir. O sea, siempre hay un líder, siempre hay un portavoz, siempre hay un saboteador, y la manera de vincularse es determinante. El objetivo es llegar a la tarea. Bien, para nosotros la tarea es desarrollar nuevos negocios para nuestro cliente. Para eso interactuamos justamente con sectores muy diversos, como es la gerencia administrativa, la gerencia financiera, la gerencia de producción. Y lo que supuestamente deberíamos lograr es que estos equipos que están habitualmente separados, en algunos puntos trabajen de manera conjunta. ¿Usted nos ayuda a poder pulir esto? ¿Cómo lo hace? Esa es la idea. Los grupos operativos se centran en la tarea. Y los grupos que, como dijo, en la empresa está conformada por distintos grupos, tienen que aprender a interactuar. Aprender a interactuar es no solamente el lenguaje, que es lo que usamos, usamos conductas, usamos un montón de cosas al vincularnos. Permitir construir un código común de comunicación, sano, viable, sin confrontación, con capacidad de escucha y con capacidad de realización. Bien, ahora la cuestión que se nos plantea a menudo, estoy pensando en voz alta, es que hay mucha resistencia en cuanto a que a menudo estamos proponiendo tareas nuevas para gente que está acostumbrada a hacer siempre lo mismo. Sí. Al desarrollar un producto nuevo, obligatoriamente esas tareas varían. Para usar un ejemplo sencillo, si es una fábrica de relojes, están acostumbrados al reloj con una esfera de 60 milímetros y van a tener que empezar a trabajar con las mismas máquinas, porque nosotros no proponemos obligatoriamente cambio de máquina, con las mismas máquinas, pero graduarlas, regularlas, ponerlas a punto para trabajar 60 milímetros. ¿Ustedes nos pueden allanar el camino para ese problema? Y sí, lo que pasa es que frente a una propuesta distinta, todos tenemos una resistencia al cambio, basados en dos miedos más básicos, que es miedo a la pérdida y miedo al ataque. Son miedos que tenemos todos, en mayor o en menor medida. Trabajar y sortear esos miedos es lo que nos permite incorporar o desarrollar tareas nuevas, romper con estructuras, animarse a aprender. Aprender es todo el tiempo ir cambiando también, no porque sí, sino porque la vida nos exige un cambio. El aprendizaje es justamente eso, adaptarse activamente al cambio. Bien, esto empieza, supongo, desde el dueño de la empresa propiamente dicho, porque cuando nosotros presentamos un proyecto de nuevo negocio que fue evaluado desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de las ventas posibles y de las necesidades del mercado, el que toma la decisión final de si ese proyecto se va a transformar en una realidad es el titular de la empresa. Ustedes durante un periodo pueden colaborar a que se puedan pulir las fricciones que haya, porque a lo mejor el titular decide aprobar el proyecto nuestro, pero sus cuadros medios no lo siguen o no lo acompañan en esa decisión. Bueno,
Y el titular seguramente, y debe haber pasado en empresas, también es resistente al cambio. Si logra vencer y quiere, creo que ustedes lo llaman cintura, la flexibilidad, la flexibilidad como se llamen habitualmente en esas áreas, cuando logró convencerse y animarse a incorporar otra línea de productos o cambiar el giro de negocio, si los mandos medios, los cuadros medios no lo apoyan, pues hay un problema de comunicación, y no solamente de vínculos, sino también de comunicación. Hay ruido. ¿Qué llamamos ruido? No solamente al ruido externo, sino hay problemas en el lenguaje, en lo que uno interpreta y en lo que el otro decodifica. Limar eso, y a veces cuando un mando medio se planta en un no, pues hay que averiguar por qué se planta y cuáles son sus dificultades para integrarse. Si cada uno actúa como un individuo cerrado sobre sí mismo, no hay empresa que pueda funcionar. Sí, en realidad, en la experiencia nuestra, funcionan sobre la base de una rutina. El problema verdadero, y es ahí cuando recurrimos a usted, el problema verdadero se produce cuando se introducen cambios en esa rutina y en la dinámica que ya tienen, por así decir, ejercitada. Entran en una dinámica nueva. Por citar un caso concreto, el vendedor, porque ya estamos hablando de producto únicamente, pero también desarrollamos segmentos de mercado. El vendedor se encuentra con un cliente que no es el habitual. El vendedor ya consolidado siente que domina el mercado de las ferreterías. Pero resulta que el producto nuevo lo obliga a ir a la casa de accesorios para baño, que no es igual que una ferretería. Se encuentra con interlocutores con los cuales se siente inseguro porque son nuevos. ¿Cómo pasa en esa etapa? Está ligada a la anterior, a la resistencia al cambio. La rutina habitual que desarrollamos, eficaz o ineficaz. Pero cada uno tiende, no importa el nivel jerárquico, a pegarse a una rutina en el que se siente cómodo y seguro. Cuando esa rutina se rompe, va a haber en algunos casos hay muchísima resistencia, en algunos casos no se puede vencer esa resistencia, en la mayoría de los casos sí. ¿Por qué? Porque es la capacidad de aprender, la capacidad de aprendizaje. Si no hay cambio, no hay aprendizaje. Si no hay una adaptación activa a la realidad, a un nuevo proyecto, a una nueva forma de hacer las cosas. Yo lavo el piso de determinada manera, me enseñan otra forma. Si la niego, no aprendo. Y aprender no aprender es un síntoma de enfermedad, es una falta de crecimiento, es pasividad. Y todo aquello que sea pasivo va a tender a quedarse quieto, plafoneado, bajo, sin una productividad adecuada. Bueno, es justamente el motivo por el cual en general nuestros clientes nos convocan, nos llaman, para salir de ese estado de confort, de comodidad, y llevar a la empresa a crecer de nuevo. Espero que puedas colaborar con nosotros en el futuro. Tenemos varios proyectos en cartera, así que cuento con la ayuda profesional en el área que te compete y bueno, poder sacar adelante los proyectos que tenemos en cartera y que no quede nada más que una carpeta de proyecto no realizado. Me encantaría, y yo creo que todos tenemos esa capacidad de aprendizaje. Hay que copensar con el otro y ayudar a sacar estas trabas que nos impiden realizar, insisto, la tarea económica, sí, en el caso de empresas, y sea cual sea, los cambios generalmente nos ayudan a crecer. Bien.